Ahí estamos nuevamente, segunda conferencia del día de hoy en Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas 3. Un gran esfuerzo de la Universidad de Morón, por cierto. A mí creo que ya me conocen, como siempre digo, soy Juan Manuel Spinelli, pero hoy tenemos la presencia de un gran y querido amigo, nada menos que Rigoberto Martínez Escárcega. Un honor y una alegría presentarte, Rigo. Muy feliz de que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Un honor y una responsabilidad estar con ustedes. Les mando un saludo desde acá, desde la antesala del infierno, Ciudad Juárez. Es eso lo que no puede faltar. Eso. Si no lo decías, te lo iba a pedir. Por favor, eso tiene que estar. Bueno, y qué tema. Les comento a las personas que nos están escuchando y viendo ahora o a quienes lo hagan posteriormente, que es uno de los temas favoritos que tenemos con Rigo. Siempre estamos ahí pensando el tema del deseo, el tema de la ideología. Bueno, muy vigente además, desde el antiedipo, pero no solo desde el antiedipo. eh, Algo absolutamente actual en una época muy compleja con autoritarismos, totalitarismos, fascismos y neofascismos. Bueno, eh, es urgente pensar estas cuestiones, así que Rigo, bueno, mil gracias por tu aporte que va a ser sumamente importante, yo creo. Bueno, si estás de acuerdo, Rigo, te presento y arrancas con tu exposición. ¿Te parece? Va, muy bien. Muy bien. Rigoberto Martínez Escárcega nos va a hablar del siguiente tema: Deleuze y Guattari en diálogo con Althusser y Zizek, de la máquina deseante a la realidad como ideología. Rigo es doctor en educación por la Universidad de Tijuana. Se desempeña como director general del Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico, CELAPEC. Ha obtenido el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2023 y actualmente incursiona en la epistemología, la teoría crítica y el psicoanálisis. Bueno, Rigo, eh, todo tuyo, te escuchamos con absoluta atención y con muchísimas ganas. Bien, muy bien, pues gracias. Les mando otra vez un saludo afectuoso. Y bueno, trataré de ser breve, espero que más bien provocador. Y espero que podamos hacer un espacio dialógico. Entonces, bueno, pues ahí va, ¿no? Yo diría que es el tema de la conferencia es una especie de contradicción, de oxímoron, dirían, porque este, son contemporáneos, Althusser, Deleuze, Guattari, Lacan, Foucault, Derrida, son contemporáneos, fueron colegas, pero ellos vivieron en una permanente disputa, es decir, casi sin posibilidad de diálogo. Entonces vamos a poner a dialogar a alguien que no tuvo disposición de dialogar. Entonces nosotros vamos a hacer dialogar. Eso va a ser el reto, porque hubo unos distanciamientos teóricos, sobre todo entre los altuserianos, los Nikos Paulanzas y los marxistas críticos, ¿no? Franceses. Y lo que vamos a conocer nosotros como, aunque ellos no aceptan esta denominación como los postestructuralistas. Pero bueno, entonces nosotros sí vamos a tratar de encontrar puntos en común en este debate. Yo voy a empezar por Zizek, no sé cuál sea la pronunciación correcta de este esloveno, Slavoj Zizek, que es un neomarxista lacaniano muy controvertido en la actualidad, pero un pensador muy prolijo. Y, y voy a plantear, yo partiría de la tesis central de Zizek, que es la ideología. ¿Qué es la ideología? Por ahí. Entonces, para poder yo explicar, o más bien para compartir o tomar como punto de partida las aportaciones de Zizek, voy a tomar un ejemplo que él mismo lo ha utilizado.
que es un ejemplo muy enigmático. Es un sueño, es la interpretación de un sueño, este, que investigó Freud en la interpretación de los sueños, en el capítulo séptimo. La interpretación de los sueños, que es la gran obra del siglo XX, yo diría que es el pilar que inaugura el psicoanálisis como un campo del saber. Pues es como el capital, ¿no? Así como la primera sección del capital es así, ¿no? La teoría del valor es como el dolor de cabeza de la economía política marxista. Yo diría que el capítulo 7, la interpretación de los sueños, es otra vez el dolor de cabeza del psicoanálisis, ¿no? La parte teórica. Entonces, este capítulo donde Freud va a explicar el nodo teórico que articula los sueños, lo comienza con un ejemplo muy sencillo, un ejemplo medio extraño, porque en este ejemplo Freud rompe todas las reglas que había establecido anteriormente para interpretar un sueño, ¿no? Como por ejemplo que el sueño estuviera circunstancializado, que un sueño no se puede interpretar sin la ausencia de la persona que lo soñó y su interpretación, o sea, la interpretación digamos, del analizado. Entonces había una serie de condiciones que Freud estableció para poder interpretar de forma científica los sueños. Y en este ejemplo, que es el más importante del texto, las rompe todas ellas, porque nos va a hablar de un sueño que no le contaron a él, sino que le platicó una paciente que escuchó en una conferencia, o sea, que es como de tercera fuente, ¿no? La validez del sueño es muy débil, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero el sueño es lo suficientemente enigmático como para que Freud no lo deje pasar. Y consiste en lo siguiente. El sueño es vamos a llamarle así, ¿no? Un caballero, un papá, que tiene un hijo enfermo en el hospital. Es muy clásico este sueño. Y entonces el hijo está desahuciado, está convaleciente, dura varias semanas en el hospital y el papá está a su lado, ¿no? Cuidándolo. Y de pronto el hijo muere. Y entonces están en el sepelio. El papá está en el sepelio y a una determinada hora de la madrugada el sepelio se queda solo, ¿no? La funeraria se queda sola y solamente queda el papá con su hijo. Y entonces el papá está muy cansado porque tiene muchos días, algunas semanas al lado de su hijo sin dormir. Y entonces decide descansar un momento, hacer un pequeño sueño, descansar un rato. Y le pide al velador de la funeraria que le cuide el féretro, el hijo. Y entonces el papá se duerme y aquí viene el sueño, ¿no? Estas son las circunstancias del sueño. Entonces en el sueño, el papá va a ver que su hijo de pronto está en el féretro, el cuerpo de su hijo, que de pronto abre los ojos, ¿no? ¡Tas! Y luego se sienta el hijo en el cajón y en el ataúd. Y el padre, este sueño lo está percibiendo como un sueño de angustia, como una pesadilla. Es angustioso. Y entonces el hijo, pues, se baja del ataúd, se incorpora, se pone de pie, y en la medida en que va transcurriendo el sueño, la angustia va aumentando, ¿no? Va en aumento la angustia, cada vez es más angustioso, es un sueño insoportable, ¿no? Y entonces el hijo se acerca al papá, y el papá ve que su hijo se viene acercando y la angustia es más y más, va ganando más angustia, es una pesadilla terrible. Y entonces cuando ya no se aguanta más la pesadilla, le dice el hijo, despierta, papá, despierta. ¿Qué no ves que me estoy quemando? Me quemo, estoy ardiendo. Y entonces el papá despierta y efectivamente el velador se había descuidado y una vela cayó y estaba quemando el cuerpo, el féretro de su hijo. Y bueno, pues entonces el papá está tan impresionado y piensa, o él supone, digo para no decir creer, que el espíritu de su hijo se desprendió del cuerpo y lo despertó y le dijo, papá, me estoy quemando. Bueno, entonces a Freud le parece que este sueño que parece tan enigmático, que pareciera tan enigmático para Freud, es algo muy sencillo. Dice Freud, no, pues es que este sueño no tiene ninguna complejidad. No es más que la prolongación de un deseo. Es decir, si todos los sueños son realizaciones de deseos, realizaciones tergiversadas de un deseo reprimido, este no sería la excepción, dice Freud, es un sueño típico de prolongación de deseo. Dice, todo el mundo hemos soñado o soñamos todo el mundo en la mañana, es muy común que soñemos, que nos despertamos, que nos cambiamos, nos saciamos, que estamos desayunando y que apenas vamos al trabajo y de pronto te das cuenta que estás soñando. Entonces lo que hace el cuerpo es que está muy cansado y entonces
lo que es una prolongación del sueño es una prolongación del descanso a través del sueño. Entonces dice Freud que es este sueño del hijo y el padre no es más que otro tipo de estos tipos de sueños, de prolongación de deseos. Y entonces Lacan va a decir que no. Dice, no. Obviamente ya después de Freud, no está de acuerdo con la interpretación que hace Freud del sueño. Y Lacan, lo que está planteando Lacan es que en realidad lo real, o sea que habría que distinguir entre la realidad y lo real. Y lo real se hace presente en el sueño. Dice que hay un objeto traumático, el deseo, que es lo real, que está presente en el sueño, y que el padre lo que pasa es que tiene un deseo que es traumático, y el deseo es que su hijo se muera. Si el papá está deseando que su hijo se muera, pero este deseo que es lo real es traumático, y es tan traumático que es insoportable. Entonces el deseo auténtico que vertebra, que articula el sueño, es insoportable, dije yo, es el núcleo traumático de lo real, conforma lo real. Y entonces el papá despierta o despertamos frente a un objeto del deseo traumático porque no lo soportamos como un mecanismo de defensa. Y entonces la realidad es una forma de evadir lo real. Contrario senso a lo que pensamos ordinariamente, que el sueño es una forma de evadir la realidad, lo que está planteando Lacan es que no, que es al revés, que la realidad es una forma de evadir lo real reprimido, insoportable, imposible, simbólico, traumático. Entonces, siguiendo a Lacan, si estamos de acuerdo en diferenciar entre lo real y la realidad, diríamos entonces que la realidad no representa al mundo material, a lo real, sino que es un mecanismo para evadir lo real traumático, imposible, inaprensible, el núcleo traumático. Entonces la realidad es una construcción, ¿de acuerdo? Una construcción tergiversada, la realidad per se. Entonces, no es la representación de la realidad lo que es la ideología, sino la realidad misma. Espero ser claro. A diferencia de Althusser dice que la ideología es la representación falsa de la realidad. Entonces, la diferencia entre Althusser y Zizek es que usted dice, no. La realidad misma, no es su representación, sino la realidad misma la que es ideología, la que es falsa. Es una construcción, un mecanismo de evasión de lo real. Entonces la realidad, por su propio estatus epistemológico, es ideología. Ahora, aquí hay una especie como habría que diferenciar entre la perspectiva althuseriana marxista clásica, podría yo decir, y la perspectiva zizekiana sobre la ideología. Quiere decir que en la perspectiva de Althusser, la ideología es la falsa conciencia que tienes de la realidad, y en la perspectiva de Zizek, la realidad misma es ideológica. ¿Eso qué tiene que ver? Voy a traducirlo en términos mucho más sencillos. Esto quiere decir que en la perspectiva clásica del marxismo, la representación falsa de la realidad, es decir, la ideología como representación falsa de la realidad, pues la clase dominante tiene intereses y construye ideología, o la clase explotada también tiene sus intereses explotados y construyen ideología para posibilitar la lucha. Pero en la perspectiva de Zizek, no. Cuando uno construye una perspectiva sobre la realidad que sabe que es falsa, entonces en la perspectiva de Zizek, eso no es ideología, eso es propaganda. Es decir, si el opresor, si la clase dominante construye una visión del mundo, sabiendo que es falsa y que se la quiere imponer a los demás, dice es que eso no es ideología, porque es que tú sabes que es falso. Y quisieres que esta representación falsa de la realidad convenza a los demás de algo que tú sabes que no es cierto. Eso en todo caso estaría en el estatus de la propaganda. La ideología es cuando tú crees que es verdad. Es decir, el que produce ideología está convencido de que es verdad. ¿Por qué? Porque es la representación de la realidad. Entonces la representación no es cuestionada. Pasa desapercibida digamos, el estatus, yo diría, la crisis epistemológica, el estatus de las prenociones valorativas, estas de beberianas, pasan desapercibidas en la construcción misma de la realidad. Entonces la ideología está presente cuando tenemos una representación de la realidad que estamos convencidos que eso representa el mundo material. A ver, no sé si soy claro. Esto quiere decir que la ideología está presente, según Zizek, no cuando uno miente, sino cuando uno está convencido de que dice la verdad. Es decir, la ideología está presente en las verdades que todos aceptan y que no cuestionan. Entonces, cuando esa verdad es incuestionable, es cuando está operando la ideología. Ok, entonces tenemos
Voy a poner un pequeño ejemplo, si quieren, más sencillito, que ahora me ha conmocionado mucho. El otro día, estos días, quiere decir, estaba yo aquí haciendo una búsqueda por internet y me encontré un pequeño tutorial, ¿no? Un tutorial de unas jovencitas que estaban mostrando el mundo de lo nano, las nanomedidas, la nanotecnología. Entonces me sorprendió algo muy interesante. Estaban observando un microchips, así en 5 minutitos en un TikTok, una cosa así, ¿no? Por esas que se usan. Entonces, lo que vieron ahí es que con un microscopio óptico, de pronto lo estaban observando cada vez más, pero llegó un momento en el que ya no se pudo observar más pequeño. Pues, y lo dijo, no se preocupen, ya no vamos a poder observar más. Aunque los lentes del microscopio se pulan más, ya llegó un límite. ¿Y cuál es el límite? La onda de la luz. Toda aquella cosa que esté por abajo de la onda de la luz es imposible de percibirla por el ojo humano. El ojo humano no puede percibir por abajo de la onda de la luz. Y entonces lo que hacemos es con un microscopio electrónico o con le llaman microscopio atómico, con electricidad, una pequeña aguja milimétrica que emite pequeñas ondas de electricidad. Y entonces la electricidad es la que proporciona datos a partir de los cuales se hace una representación del objeto en el ámbito de lo nano. Eso quiere decir en el ámbito de lo molecular, imagínense, hay diferentes ámbitos, ¿no? Lo molecular, lo atómico y lo que es la estructura de lo atómico. Bueno, estamos hablando solamente del nivel molecular. Para poder acceder a ese mundo, como no podemos acceder de forma directa, es decir, el ojo, la mirada no puede acceder porque está por abajo de la onda de la luz. Entonces accedemos con datos que nos proporcionan ciertas pulsiones eléctricas como el sonar de un submarino y a través de esos datos tenemos una representación de ese mundo. Entonces, la representación no viene directamente del objeto, sino de los datos que proporciona la electricidad, que es una mediación entre la representación y el objeto. A ver, no sé si soy claro. O sea, vean ustedes la debilidad de la representación. Y la representación se hace con probabilidades, que aquí son dentro de la mecánica cuántica. Quiere decir que la mecánica cuántica en este nivel, en el nivel donde no podemos acceder de forma directa, lo que va a plantear es la muerte de los absolutos. Es decir, ya no hay números absolutos, no hay medidas absolutas, y lo que trabajamos son rangos de probabilidad. Entonces emerge en la ciencia madura el asunto de la incertidumbre, ¿de acuerdo? Del caos, como una herramienta heurística para podernos acercar de manera aproximada, o sea, imaginativa, a un mundo al que no tenemos acceso de forma directa. Pues ustedes véanlo. Entonces, la ideología es cuando uno cree que la representación que tengo del mundo viene del mundo, y no se da cuenta que entre la representación del mundo y el mundo hay una serie de mediaciones y de obstáculos epistemológicos. Estos obstáculos epistemológicos es lo que impiden que podamos acceder de forma directa al mundo material. Bueno, pues esto es la ideología en términos sisequianos, que eso es muchísimo más avanzado que la perspectiva altuseriana, me parece. Esa es la gran aportación de Zizek. Bueno, y aquí pero esta aportación, es decir, empezar a dudar de la realidad o hacer de la realidad, es decir, empezar a ver a la realidad como la encarnación de la ideología. Lo que vemos, pensamos pues, que es así, ¿por qué vemos? O sea, ¿qué más evidencia que verlo, percibirlo? Eso parece que está fuera de toda discusión. Eso es ideología, ahí está operando la ideología. Esta perspectiva sobre la ideología me parece que va a replantear el asunto de las relaciones de poder. Es decir, va a replantear un montón de cosas. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando que el poder es algo más allá que una especie de teoría, que somos muy amantes los marxistas de hacer que esas teorías de complot, ¿no? El complot, la clase dominante nos domina, nos vigila, los fascistas todo lo controlan, su discurso, todo lo arman. Entonces le damos un sobrepoder a la clase dominante, un sobrepoder. Pensamos que crean ideología y que esa ideología es tan convincente que envuelve a las masas y que bla, 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 bla. Los marxistas estamos muy dados a eso, o sea, esa es la tesis clásica. Y entonces lo que van a descubrir, me parece que lo que van a descubrir de Guattari, Deleuze, a partir del ámbito del deseo, y yo diría Bourdieu y toda la teoría crítica de la época, es que en la categoría de Foucault, esta categoría de gubernamentalidad, lo que va a plantear Foucault es que es mentira que la clase dominante nos controla, que la clase dominante es muy mediocre, o sea, que esa gente mediocre que tiene tanto, que encarna la acumulación de capital, no es porque la produjo ella, ni porque están inteligentes, es porque ellos representan la acumulación de capital de manera hereditaria, pero es gente mediocre que no tiene capacidad para controlar nada, ni a sí mismos.
Es decir, en todo caso nos controlamos solos. O sea, hay mecanismos que se articulan, que surgen, y que las masas se controlan solas, no necesitan que alguien las controle. La clase dominante no hace más que les dijera administrar ese control, pero no lo genera. O sea, no le estamos dando le estamos sobrevalorando la capacidad de control de la clase dominante. Bueno, aquí entonces, pues lo vuelvo a repetir, creo que va a emerger un nuevo reto sobre las relaciones de poder, que es decir, concebir el poder no de manera unilateral, sino tenemos que concebir el poder, yo diría, en otra perspectiva, no la perspectiva clásica. Y aquí es donde yo creo que esta nueva concepción de la ideología, es decir, de ver a la realidad como una construcción ideológica, nos va a plantear, o nos va a retar más bien, a imaginar, a empezar a imaginar, o pone en crisis nuestras propias concepciones sobre el poder. Y entonces yo digo que tenemos que empezar a ver al poder de manera mucho más compleja, ¿no? O sea, y aquí yo hago un pequeño paréntesis. Entonces, ¿cuáles son las principales teorías sobre el poder que existen? Pues yo diría que son como tres grandes teorías sobre el poder. Hay muchas, ¿verdad? Pero son tres grandes teorías sobre el poder. A ver, vamos a ver. Y voy a hablar del poder porque solamente reimaginando las relaciones de poder es como empiezan a entrar en diálogo. Deleuze, Guattari, yo diría el Antidipo, Mil Mesetas, con textos tan enigmáticos como la Revolución Teórica de Marx o para leer el Capital de Althusser. Vamos a ver cómo los podemos hacer dialogar. Y creo que es a través de reimaginar una nueva posición sobre el poder. Bueno, yo les decía que sobre el poder hay como tres grandes teorías. Tres grandes, un grupo de teorías, ¿no? Una primera teoría que yo les llamaría las funcionalistas, que están representadas por Mark Weber, Parson, Merton, donde plantean que el poder es la capacidad que yo tengo para influir sobre los demás a través de las instituciones. Esto quiere decir, van a institucionalizar el poder. Cuando yo voto, cuando yo tengo un escaño en el Estado, solamente el poder es como una cosa, como algo que se adquiere, que se vende, que se transmite y que solamente está depositado en los escaños del Estado. Entonces un director, un funcionario menor, un burócrata, tiene un pequeño pedazo de poder. Y en la medida que escalas en la estructura burocrática, adquiere más poder. Entonces el poder está cosificado. De esta perspectiva se elimina la dialéctica, la cotidianidad, la contradicción, etcétera, el conflicto per se. Frente a esta perspectiva que yo le llamo la perspectiva funcionalista sobre el poder, existe la perspectiva marxista. Para el marxismo y particularmente Nikos Poulantzas, que fue el que teorizó sobre el poder, pues las relaciones de poder no son más que la encarnación de la lucha de clases. Es la capacidad que tienen las diferentes clases para poder objetivar sus intereses. Y entonces, estos intereses son antagónicos, porque la clase dominante quiere más riqueza a costa del salario de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora quiere más salario a costa de la riqueza de la clase explotadora. Entonces, esos intereses son antagónicos. Entonces, las relaciones de poder son fundamentalmente una relación antagónica y que emergen de forma directa de la lucha de clases. Yo creo que la debilidad que tiene esta teoría es que es muy economicista. Es decir, que va a reducir el poder solo al asunto económico. Y se olvida de la cotidianidad de otros asuntos. A partir de aquí surge un tercer grupo de teorías que son las nominalistas, y las va a encabezar Michel Foucault. Foucault plantea que el poder no es una cosa, que es una acción, que atraviesa todas las relaciones sociales, que no tiene ninguna lógica, que no le subyace ninguna lógica, que no emerge de las instituciones, sino que más bien hace posible la emergencia de las instituciones. Es decir, las instituciones no están vertebradas por las relaciones de poder, sino que son las relaciones de poder las que hacen posible la existencia de las instituciones. Entonces, esta perspectiva nominalista, esto quiere decir que niega cualquier tipo de regularidad. Es decir, las relaciones de poder serían contingentes, azarosas, aleatorias, ¿de acuerdo? No hay ninguna lógica que las vertebre. Por lo tanto, están en todos lados, están en todas las relaciones sociales, en la escuela, en el matrimonio, en el Estado, en la política, en la cultura, es decir, siempre en todo lo humano, en la pedagogía, está el poder, ahí está, en toda relación social está vertebrada las relaciones de poder y conflicto. Para Foucault no hay dominación sin resistencia, entonces dominación y resistencia son parte constitutiva de las relaciones de poder. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos tres grandes teorías sobre el poder, incluso dos grandes teorías enfrentadas, ¿no? Las marxistas y las nominalistas. Las deterministas, quiere decir las que le dan un poder importante a lo económico, a la lucha de clases, como el epicentro de las relaciones de poder, y las nominalistas, las que niegan cualquier tipo de lógica y más bien hacen uso del azar y la contingencia. Bueno, pues parece que se están peleando, que son dos lógicas irreconciliables. Si uno se echa un clavado por todos los teóricos actuales, las teóricas actuales, como Judith Butler, como Laclau, Chantal Mouffe,
los decoloniales, Aníbal Quijano, y toda la filosofía y la filosofía política contemporánea, van a ver ustedes, me parece, con un poco con temor a equivocarme, que prevalecen las teorías nominalistas. O sea que si ustedes ven a Laclau y a Chantal Mouffe, son antideterministas, fundamental. Incluso van contra el Tusser, ¿no? ¿De acuerdo? Porque dicen, no, es que el Tusser al final de cuentas, esa determinación en última instancia, no es más que una perspectiva esencialista y determinista. Entonces, hay un debate entre Althusser y Laclau y Chantal Mouffe en este libro tan famoso que es el de la hegemonía y estrategia socialista. Entonces, ven ustedes ahí dos posiciones, ¿no? Los marxistas y los nominalistas. Creo que no hemos podido rebasar esta lógica de guerra. No la hemos podido rebasar. Y es aquí donde yo propongo una noción sobre el poder. Yo creo que es necesario ya una especie de empezar a concebir el poder en esos dos ámbitos, a las relaciones de poder como una configuración sobredeterminada de posiciones antagónicas, articuladas tanto por la dominación como por la subordinación. Esto quiere decir que las relaciones de poder tienen dos elementos, un elemento externo, objetivo, y un elemento interno, subjetivo. El elemento externo, el elemento objetivo externo, está articulado por la ideología. La ideología es lo que lo articula. Y ese elemento externo que se llama dominación, entonces todas las relaciones de poder tienen dos elementos, la dominación y la subordinación. La dominación se compone de coerción y persuasión. Coerción quiere decir el ejercicio abierto y explícito de la violencia. Y la persuasión, pues es la operación de la ideología. Sin embargo, tanto la coerción como la persuasión son elementos externos que constituyen al sujeto como sujeto sujetado. Es decir, son elementos que el sujeto no eligió, sino que lo constituyen, lo marcan. El asunto de género, ¿no? Es decir, uno no elige ser hombre, ser mujer, sino que la sociedad te marca, te dice que debe ser. Ah, pues por tus genitales. Tú tienes falo, no tienes falo. Ah, entonces en función de eso vas a ser hombre. Si vas a ser hombre, te vas a portar así, vas a vestirte así, Entonces te va sujetando, ¿no? Y así te sujeta, el sujeto va siendo víctima de esas sujetaciones externas, como sujeto, como en tu identidad, en tu forma de pensar, de ser, en realidad la iglesia, esto que se llaman, Althusser ya denominaría como aparatos ideológicos de Estado, la familia, la escuela, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero son fuerzas externas al sujeto, externas, ¿de acuerdo? Que funcionan con ideología, sí, pero que también usan la violencia, por supuesto. Y no son unas u otras. Es decir, el policía no puede ir a golpear con una macana, no pueden salir en Argentina los policías a golpear a los jubilados si no es que están convencidos de que están haciendo un bien a la patria. Es decir, hay ideología. Un golpeador no puede, hay ideología, aunque usted diga, no, esa es violencia. ¿Por qué? Porque hay violencia, miren, vean las calles, ahí están los videos, eso es violencia. Yo digo, no, también hay ideología. No puede funcionar la violencia sin ideología, porque tiene que haber alguien que golpea. Y no va a ir golpear a la clase dominante, los conservadores, el fascismo. Quien golpea son los mismos oprimidos. Son los oprimidos, los policías, los polizontes, los que la ideología hace que golpeen. Están convencidos. No es que les mintieron, es que están convencidos de que pues, la sociedad debe funcionar así, y que le hacen un bien a la patria. Y a veces están más convencidos que la clase dominante. Entonces, no hay relaciones de dominación donde no estén al mismo tiempo jugando la violencia y la ideología, la coerción y la persuasión. Puede que predomine la violencia sobre la ideología o que predomine la ideología sobre la violencia, pero nunca están ausentes, nunca. En la escuela mismo ustedes dirán, bueno, pero la escuela es un ámbito donde predomina fundamentalmente la ideología. Sí, pero tiene que haber castigos, restricciones, tiene que haber, es punitiva la escuela. Y entonces aquí emerge la violencia. Sin violencia, sin una cuota, sin una dosis de violencia no puede funcionar la ideología. Entonces ahí pero tanto uno como otro dan forma a lo que conocemos como dominación. Hasta aquí son las fuerzas externas que constituyen el sujeto como sujeto sujetado. Pero nunca, fíjense bien, pero nunca hay solamente fuerzas externas. Sin que estén presentes también las fuerzas internas subjetivas de subordinación, es decir, que el sujeto colabora en su propia dominación. No solamente el sujeto es constituido por elementos externos, sino que el sujeto también participa en su propia dominación. Y aquí emerge Guattari y Deleuze con el asunto del deseo. O sea, el mismo papel que ocupa la ideología en el asunto de la dominación, el deseo lo ocupa en la colaboración. ¿De acuerdo? Es decir, no hay otra forma de que el sujeto colabore en su propia dominación si no es que está articulado por el deseo. Es el deseo el que le permite al sujeto colaborar, es decir, no necesita de un opresor para comportarse como un oprimido o para oprimir a otros oprimidos.
Entonces, para yo colaborar de manera eufórica y gozosa, quiere decir que disfruto de mi papel de oprimido, pues, ¿cómo disfruto ser policía? Y disfruto pegándole con la macana al otro, y además lo hago con gusto. No necesito que me lo pidan, lo hago. Es decir, como, ¿por qué mató a usted? ¿Por qué mató a los judíos? No, no, si no me lo pidieron, si lo hago. No necesito que me lo pida el jefe, yo lo hago. Y además lo gozo, me gusta. Bueno, pues para que te guste tiene que estar vertebrado el sujeto tiene que estar constituido por el asunto de la máquina deseante. De aquí viene toda la colaboración tan importante para entender al sujeto como sujeto sujetado de Deleuze y Guattari, el deseo. Y luego viene Lacan, viene también dialogando Lacan cuando mete la pulsión de muerte, que tiene que ver con el goce. Quiere decir que el sujeto no solamente está vertebrado por el deseo y colabora a partir del deseo en su propia dominación, sino que también es pulsional. Uno tiene una capacidad para autodestruirse, uno tiene una tendencia autodestructiva, masoquista, de sufrir de autodestructiva. Y esa está operando para que yo colabore en mi propia dominación. Entonces, lo que estoy planteando es que necesariamente hay un diálogo entre los altuserianos y sequianos que le hacen énfasis o estudian los elementos externos al sujeto que lo constituyen como sujeto sujetado y los elementos subjetivos, la construcción de la subjetividad, la máquina deseante gattariana, el agenciamiento de Guattari y el asunto del deseo que hacen que permiten, y yo diría, no nada más Guattari y Deleuze, sino también ya les dije Lacan y el psicoanálisis crítico, que van a poner el énfasis en la pulsión de muerte, que permiten que el sujeto participe en su propia dominación. Entonces el sujeto es víctima y actor de su dominación, y actor. No sé si soy claro en ese sentido. Entonces aquí donde, en este punto, es decir, al concebir las relaciones de poder, no solamente como una fuerza externa, objetiva, sino también como una fuerza interna, subjetiva, una subjetividad que construye el propio sujeto. Entonces aquí está el punto de diálogo entre dos escuelas que parece que eran irreconciliables. Pareciera que eran irreconciliables. Y nosotros estamos encontrando que no solo no son irreconciliables, sino que además son complementarias. Y yo diría aquí ya, un poco para no abusar tanto del espacio, ¿no? Diría que también la resistencia es parte de la colaboración. Es decir, así como el deseo, la máquina deseante, la lógica de consumo, es un elemento fundamental para yo colaborar como sujeto sujetado en mi propia dominación. Siempre he puesto una serie de ejemplos sobre cómo opera, por ejemplo, la máquina deseante. Vean ustedes, no hay muchos ejemplos, ustedes seguramente tienen más casos que el mío, pero les voy a platicar un poco cómo para mí Deleuze y Guattari están así como en la cotidianidad, vivos, como permanentemente, ¿no? Yo observo en mi universidad que las secretarias trabajan con unas revistas donde venden zapatos de mujer. Y entonces me llama la atención que cuando estas revistas presentan los zapatos para mujer, las presentan en un contexto, que siempre son modelos, mujeres, modelos, que prácticamente están desnudas, ¿no? En unos bikinis bastante sugerentes, o más bien muy poco sugerentes, dejan toda la vista, que parecen revistas pornográficas más que catálogos de zapatos para mujer. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo está operando el objeto del deseo? No es que sea una revista para caballeros, sino es una revista para mujeres, o sea, es para la feminidad. Está construyendo una feminidad opresiva, obviamente. Y entonces lo que resalta ahí es que el zapato no tiene función estética como zapato, sino el contexto es lo que lo hace que tenga su función estética. Quiere decir que cuando yo digo que si un zapato me gusta o no me gusta, no es porque estoy viendo el zapato, sino porque quiero parecerme a la modelo que trae el zapato. Entonces, si ese objeto del deseo está operando, cuando una mujer compra unos zapatos, que dice, bueno, pues órale pues, va, ¿no? En abonos. Y ahí les va el primer avión, ¿no? En pequeños abonos, que al cabo que nada más son $2, ¿no? O $5 a la semana, está bien. Y son rojos los zapatos y a tacón alto, ¡zas! Entonces decimos, no está comprando unos zapatos, está comprando la máquina del deseo. Es decir, la máquina del deseo se lo está embuyendo. Porque luego los zapatos, para poderse ver como la modelo, pues tiene que también el vestido como la modelo, y el pelo como la modelo, y el cuerpo. Pero como el cuerpo no es como la de la modelo, hay que ir al gimnasio para parecer a la modelo. Y luego hay que estar a dieta como la modelo. Y luego lo de las cejas como la modelo, y las pestañas, y el carro, y luego también quiere un amante guapo como la modelo. O sea que ya se la tragó la máquina deseante. Pero nadie lo está oprimiendo, no la están oprimiendo, no hay ahí el poder el complot marxista de la clase dominante, sino que el sujeto está participando. El deseo, la máquina deseante gattariana, es la que está provocando que el sujeto no solamente
sea dominado, sino que participe activamente en su propia dominación. Bueno, a eso agréguenle, como les dije, la pulsión de muerte lacaniana, que es insistente y que también articula la máquina deseante. Bien, muy bien, no sé cómo les digo que está como muy vivo Deleuze y Guattari, no son una teoría, un discurso, sino que son, para mi gusto, algo que nos ayuda a entender perfectamente cómo participamos de forma cotidiana, permanente, y además yo diría, pues esto es de la subjetividad, porque, pues imagínense que yo quiero ser como esa modelo, y me veo en el espejo, y luego me veo moreno, morena, y chaparro, y gordo, y entonces, pues no soy como la modelo, y entonces provoca expectativas sobre mí, una terrible frustración. Este es el asunto de que entonces el deseo no solamente es una fuerza externa, sino que además invade mi propia subjetividad, crea mi propia subjetividad, la crea, la articula, la moldea, la manipula. Hay una colonización de la subjetividad, del eros. ¿Me explico? El erotismo que tiene que ver con el asunto de la vida, ¿de acuerdo? Eso es el eros frente al tánatos. Pues es algo como muy íntimo, muy íntimo. Pues el eros, lo que te erotiza, lo que te permite, es hasta proyectivo, ¿no? Bueno, pues aquí está colonizado el eros, está colonizado. La máquina deseante, el deseo, está colonizando el eros. ¿Qué significa colonizar el eros? Pues que es una figura que me imponen, es decir, externa, que termino yo haciendo mía. Es decir, ¿qué es lo que me gusta, lo que me erotiza? Entonces vamos a encontrar que en el fondo lo que te erotiza es una máquina deseante y que tú eres parte, un engranaje de esa máquina deseante. Bueno, pues esta perspectiva no está en contraposición con la de tu ser, no está, no están, no son contrarias, son complementarias, complementarias. No puedes entender al sujeto con estas fuerzas externas que lo están constituyendo y también no puedes entender al sujeto participando activamente en su propia dominación. Son elementos complementarios y que nunca están exentos uno de otro. No puede haber deseos sin fuerzas externas, como vean este ejemplo que les pongo, esto de cómo yo compro unos zapatos y estoy comprando una máquina del deseo, pero hay una fuerza externa que está provocando, que está constituyendo, que tiene una industria cultural para poder generarme como objeto de cinta. Pero también esta industria cultural no puede operar si no está la subjetividad creándose, es decir, participando el sujeto activamente en su propia dominación. Y la resistencia es otro mecanismo de colaboración. Es decir, cuando uno resiste a esta lógica de dominación, pues la resistencia tiene como dos niveles. El primer nivel es que la resistencia termina legitimando la lógica que la provocó. Verán, aquí tengo yo un montón de ejemplos. A mí me gusta, por ejemplo, asistir ahora a las marchas gay, ¿no? Esta de las sexualidades disidentes. Y entonces lo que yo veo es que cuando alguien se ascribe a una sexualidad disidente, sale a la calle ese día a rebelarse contra una sociedad homófoba, machista y heterosexual. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de desafiar a esta sociedad que los segrega, terminan convirtiéndose en objeto de espectáculo, de risa. Se desnudan por las empresas de preservativos, de trajes de baño. Entonces, lo que hacen es que se ridiculizan. Y entonces la sociedad heterosexual, machista y homófoba termina normalizándolos. O sea, ellos mismos se convierten en objeto de risa, ¿no? Objeto de exhibición. O sea, que convierten la oposición y la lucha política en una exhibición. Y acá en México, pues está pasando este asunto también con el asunto del feminismo. Lo que el feminismo es una lucha frente al machismo, al falocentrismo, al patriarcado opresivo, todo esto que hemos padecido. Pero ahora ya todos los 8 de marzo, ya sabemos que salen a la calle con una capucha y rayan los monumentos y incendian. Y ya, es una especie de sublimación. Pero ya lo sabemos, ya es un espectáculo, ya todos sabemos que el 8 de marzo pues ya lo sabemos, ya lo naturalizamos, lo asimilamos, y si no fuera por eso, pues entonces explotaría la máquina. La máquina tiene que crear sus propios sistemas de sublimación. Es decir, es lo que hace que funcione la máquina. Salgo, grito, rayo, quemo, y ya en la noche ya regreso a mi casa tranquila y otra vez a seguir soportando la máquina deseante. Entonces, ¿qué es? La resistencia tiene estos dos elementos. El elemento de volver primero de legitimar, terminar legitimando la lógica que me provoca y haciéndola más soportable. Es decir, este asunto funge como los sueños. ¿Qué son los sueños en el psicoanálisis? Pues un mecanismo de sublimación que hace más soportable el sistema represivo. Quiere decir, los sueños son por antonomasia el lenguaje del inconsciente, de lo inconsciente, no no existe el inconsciente, existe el ello. Entonces, pero lo inconsciente es el contenido, lo que está dentro del ello.
Y entonces el sueño es el lenguaje de lo inconsciente, de lo que está albergado y reprimido en el ello. Si no hubiera sueño, no podríamos soportar la represión. Entonces lo hace soportable. El sueño es lo que te permite sublimar de manera tergiversada y luego ya puedes ahora sí continuar con tu propia psicosis. Lo hace más soportable, es el soportar la miseria existencial. Pues esa es la resistencia política. Si no sobrepasan la violencia que la generó, y aquí yo estoy como muy fanoniano, ¿no? Fanon diría, Fran Fanon, es que la violencia solo se inclina frente a una violencia mayor. Y entonces, si la violencia que tú generas, la contraviolencia, no es mayor a la que te... Si la contraviolencia no es mayor a la violencia que la generó, termina siendo parte de esa misma violencia. Termina siendo un mecanismo de legitimación. Está medio raro, ¿no? Está medio pesimista. Entonces quiere decir que también la resistencia es parte de la dominación, es otra modalidad de dominación. Entonces no tiene escape, Rigo. No hay escape. O sea, te domina, hay fuerzas externas, internas, y cuando me quiero rebelar, termino siendo parte de la misma lógica del poder. Pero digo, sí hay escape, pero también el escape yo le llamaría ruptura política. Y dije que ya iba a terminar. Entonces, las rupturas son inconscientes. Las revoluciones, como una gran revolución, es un ataque psicótico. Y el ataque psicótico es una cosa que no tiene que ver con la conciencia. Quiere decir, es la conjugación de contradicciones, la conjugación sobredeterminada de múltiples contradicciones, sobredeterminada. Quiere decir que intervienen elementos como en el psicoanálisis. Esta noción de sobredeterminación no viene del marxismo, viene del psicoanálisis, la construyó Freud, para poder tener una perspectiva epistemológica que no fuera pansensualista. Porque a Freud se le acusaba de que él le daba mucha importancia a la sexualidad, y entonces que era un determinista, no un pansexualista, quiere decir que le daba un mayor peso, un peso determinista al sexo. Y Freud dijo, no, el psicoanálisis más bien está sobredeterminado, son una serie de causas sobredeterminadas. Quiere decir que está presente lo biológico, sí, pero también está presente la historia de la sexualidad infantil, y luego las causas intervenientes actuales y las detonantes. Entonces, para que un ataque psicótico sea posible, tiene que estar de manera sobredeterminada y articulada todos estos elementos. Si falta uno de ellos, no se puede considerar un ataque psicótico. Entonces, la sexualidad juega un papel, pero no es determinante. Juega un papel. La historia de la sexualidad infantil es importante, pero no determinante. Si no hay condiciones biológicas, el temperamento heredado, son elementos biológicos heredados. Si no hay una condición temperamental, aunque haya una historia sexual infantil que posibilite un ataque psicótico, no se va a dar, porque tiene que conjugarse lo temperamental biológico, la historia de la sexualidad infantil, las causas actuales. Si tienes una mala sexualidad, no tienes sexo, pero son causas actuales. Y luego una causa que la detona, pero no porque no tenga sexualidad lo detona el ataque psicótico, tiene que estar todo conjugado, sobredeterminado, mutuamente articulado, lo biológico, la sexualidad infantil, la sexualidad actual y todos los elementos de la vida, la presión, el estrés, el trabajo y luego una que la detona. Eso es tener una concepción sobredeterminada, compleja, no determinista de un ataque psicótico. Las revoluciones son eso. Esas son las revoluciones auténticas que ponen en jaque la lógica del poder. La sobredeterminación de múltiples contradicciones. También lo dijo Lenin, no es nada novedoso, con la teoría del eslabón más débil. Ustedes lean a Lenin. Yo creo que es una epistemología que no es causalista. Hay muchos encuentros entre Freud y la sobredeterminación. Y Lenin, tan vituperado y tan desconocido en la actualidad. Tenemos que volver otra vez a Lenin. Yo no veo por qué no. En veces que es un gran epistemólogo, creo que es uno de los grandes dialécticos. Entonces, en la teoría del eslabón más débil ya está en Lenin. Si Lenin no nos hablaba de una causa economicista, o sea, mentira que el marxismo sea economicista. Bueno, pues yo lo que estoy planteando entonces es que las rupturas son una sobredeterminación de múltiples contradicciones y que no operan en el plano de lo consciente. Esto quiere decir que cuando se conjugan estas contradicciones, los cambios operan, nos guste o no nos guste. Me preguntarán ustedes, bueno, entonces la historia se hace a espaldas del sujeto. Tampoco. Lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Lo que yo planteo es una posición entre el determinismo y el idealismo. El determinismo dice, no, pues la historia se hace, las causas, las revoluciones se hacen sin la participación del sujeto. Son las contradicciones sociales, la conjugación de las grandes contradicciones sociales las que provocan un estallido revolucionario. Y otros dicen, no, son los sujetos, es la ideología, la concienciación, los que son de Paulo Freire y todos estos rollos, ¿no? Incluso el Che Guevara es para mi gusto, un voluntarista, ¿no? Porque el Che Guevara, ya sé que lo queremos mucho y todo, pero acuérdense, su teoría era donde están las condiciones objetivas dadas, hay que crearlas subjetivas. Entonces el foco guerrillero guevarista tenía que insertarse donde están las condiciones objetivas para generar las condiciones subjetivas y que haya un estallido revolucionario. La misma muerte del Che en Bolivia
es una muestra de que fracasó, porque ahí habían condiciones objetivas, como lo había en Italia con Gramsci, y se hizo fascista. Y también había una crisis en Alemania y se hicieron fascistas. Y había una hambruna y pauperación, marginación en Bolivia, y se volvieron chivatos, ¿no? ¿no? Desdelataban al Che Guevara y a la guerrilla. Es decir, la realidad, la muerte del Che le demostró que las revoluciones no son solamente a base de voluntad, que tienen que conjugarse una serie de elementos muy complejos, muy complejos. Claro, no está ausente la voluntad, pero no es un elemento que vaya a detonar una revolución, sino que tiene que haber una serie de conjugar una serie de elementos. Lo que estoy planteando es esto: una síntesis entre las posiciones deterministas, que les dije, la historia se hace a espalda del hombre, o los que dicen, no, son las ideas las que mueven el mundo. Nosotros planteamos, no, primero, si la historia no la hace la voluntad solamente, tiene que haber una conjugación compleja de contradicciones. Entonces, no es el pensamiento, no es la voluntad, no es la filosofía ni la educación, no es la voluntad, la reflexión esta, lo que hacemos nosotros, lo que genera los cambios, sino los que le dan rumbo. Esto quiere decir, los cambios surgen con nuestra participación o sin nuestra participación, pero estos cambios pueden devenir en sistemas más opresivos. Aquí, en el rumbo que toman estos cambios, es donde interviene la voluntad. La voluntad no interviene para generar cambios, sino para darles cauce. Sin filosofía, sin reflexión, sin esto que estamos haciendo aquí, este esfuerzo, los cambios serían caóticos. Es decir, la posibilidad de emancipación de los cambios, de los grandes cambios sociales, están en la capacidad que tengamos de reflexionar, es decir, de la voluntad. En el escaso ámbito de la voluntad no está en el motor de los cambios, sino en el rumbo que toman ellos. Y entonces aquí lo que yo estoy planteando es que las revoluciones también se van a dar, queramos o no queramos, también operan en el plano de lo inconsciente. Y el rumbo, eso sí opera en el plano de lo preconsciente, de la filosofía, la reflexión. Por eso es importante el trabajo teórico. Esto que hacemos nosotros no es algo que esté, no porque vaya a generar cambios, sino porque cuando los genere, nos va a dar herramientas teóricas para poderle dar causa a esos cambios. Para eso es el pensamiento. El pensamiento no es para cambiar el mundo, es para darle rumbo a los cambios. ¿Escucharon? En fin, bueno, ya está una especie de esquema total, ya terminé, Spinelli, de cómo hacer dialogar los imposibles. Lo objetivo, la dominación, la ideología, con lo subjetivo, con el deseo. A Althusser, a Zizek, a Guattari, a Deleuze, a Lacan, ¿lo vieron? A Gramsci, al psicoanálisis. En fin, es una provocación para repensarnos como sujetos sujetados. Bueno, tremendo, Rigo, tremendo. Yo algunas de estas cosas un poquito ya las conocía por haber charlado con vos, pero agregaste nuevos condimentos, agregaste nuevas miradas, nuevas perspectivas. Primero vamos a preguntar si alguien de las personas que nos acompañan hoy, Melina, Sergio, Facundo, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo un montón para charlar, pero vamos a abrir el juego como corresponde. ¿Alguna pregunta para Rigo? Bueno, mientras piensan o elaboran algo nuestras amigas, amigos, se me ocurrió una cosa. Voy a empezar por algo muy, muy sencillito, muy elemental. Vos contrapusiste el concepto de ideología en Althusser y en Zizek, ¿no? Y hablaste en algún momento de la represión, de golpear a los jubilados, etc. ¿Cómo funcionarían ahí esos dos modelos teóricos? ¿Cómo leerían esos acontecimientos Althusser y Zizek? ¿Cómo funcionaría la ideología para ellos en la lectura de esos acontecimientos, de la represión a un sector de la población, el que sea, jubilados, estudiantes? ¿Cómo crees que podría funcionar? Bueno, mira, habría que primero que nos quede muy claro la diferencia en la construcción de la ideología entre Althusser y Zizek. Mientras que Althusser, como dijimos, es una fuerza externa que provoca, es una falsa representación de la realidad, ¿no? Es una falsa representación de la realidad. Esa es la perspectiva althuseriana.
Entonces, lo que está haciendo el Althusser es que hay una especie de, lo que conocemos como la triada clásica en epistemología, en nociología, el objeto cognitivo, el sujeto cognoscente y el objeto y el conocimiento, ¿de acuerdo? Son como los tres, tata. Entonces, en Althusser está el sujeto, está la realidad, que es el objeto, y está la representación del mundo. No sé si soy claro. Está esa triada epistémica, realidad, representación, sujeto, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa en Althusser? Que la ideología es aquella representación que hay de la realidad que no corresponde a la realidad. No sé si soy claro, pero espero ser didáctico. Uno diría, a ver, un segundito, Rigo. Me pongo en el lugar de la persona que reprime, ¿no? Que por ahí tiene un sueldo bajo, relativamente miserable, es un asalariado más, pero un asalariado al servicio, bueno, de la represión, eventualmente. Ahora, esa persona probablemente, según este modelo, tenga una visión falsa de lo que sería la realidad. O sea, es víctima de un engaño, siguiendo esta perspectiva. Cree que está al servicio de algo, pero en realidad está al servicio de otra cosa. Tiene la realidad dada vuelta, invertida. No se ve a sí mismo como un trabajador, no se ve a sí mismo como parte del pueblo, etcétera, etcétera, y cree que está, por el contrario, a través de ese acto de represión, asegurando las instituciones y el bien común. Uno podría decir eso, ¿no? Es víctima de una falsa representación. Podría ser, en la perspectiva altuseriana sí. En la perspectiva altuseriana el policía, Ahora, ¿por qué los policías claro, salen a la calle a reprimir? A sus propios ¿cómo hermanos, sería ¿no? en el caso de Sisek? Que no hubo una propaganda, un convencimiento, una mentira, sino que ellos están convencidos de que lo que hacen es bueno. No necesitan que venga el gobierno y les diga, miren, ustedes defienden la patria, maten a esos vatos porque están contra el orden establecido. No, es que ellos están convencidos. No requiere que mi ley les diga ni que les vendan un discurso. Es que desde que son policías porque quieren golpear, porque están convencidos de que ahí son pobres y va. No sé si me estoy explicando. Quiere decir, no es una propaganda, es decir, la ideología opera en su propia concepción que tiene, es decir, ya, no porque se las impusieron, sino como la realidad misma que ellos perciben, que creen que es inamovible, es incuestionable, es donde está operando la ideología. Es decir, la ideología no es una mentira descarada, no es una mentira, ahí no opera la ideología. O sea, cuando el gobierno hace política pública, está haciendo propaganda, porque nos está inculcando una visión del mundo, pero ellos saben que es mentira. Cuando hacemos propaganda, o sea, si nosotros nos juntamos tú y yo, Spinelli, tú y yo, y queremos hacer una actividad, decimos, tú y yo, pues hay que, para que nuestro proyecto sea atractivo, hay que decir ciertas cosas, ¿no? Pero otras cosas no, porque eso no es atractivo. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos mintiendo deliberadamente. Pero cuando uno miente deliberadamente, no es ideología, es propaganda, es tendenciosa. Pero cuando nosotros creemos que no estamos mintiendo, que estamos diciendo la verdad, pues es que la verdad es incuestionable. Mira, ahí está, la representación del mundo es incuestionable. Eso no necesitas de interpretación. Es donde está operando la ideología. O sea, la ideología desde la perspectiva de si se opera cuando yo no necesito mentir, cuando estoy convencido que digo la verdad. A ver, no sé si soy claro. Te pongo un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, Durkheim, por ejemplo. Él estaba convencidísimo, muy convencido, por eso construyó su visión esta organicista, vitalista, de que la sociedad funcionaba como un órgano biológico. Decía, miren cómo funciona el cuerpo. Hay un cerebro, hay manos, Y entonces en todo órgano social debe haber un grupo que piense y otro que haga el trabajo manual. Unos que nacen para hacer el trabajo manual, otros para pensar. Entonces Durkheim no estaba mintiendo. No sé si me explique. Él estaba convencido que la sociedad funcionaba como los órganos naturales, que había una transposición entre lo natural y lo. Entonces decía, pues la desigualdad social es natural y necesaria. No solo natural, sino necesaria. Por eso la educación debe poner a cada quien donde le corresponde. A los más inteligentes, a los que nacieron para gobernar, tienen que salir adelante. Y la educación debe encargarse de desechar. A todo el que no sirve, que lo deseche. ¿Por qué se nació? Para ser pobre. Y entonces no concebía que en lo social no opera como un organismo, que las desigualdades sociales son creadas socialmente. Es decir, lo que les estoy planteando es que
No es que Durkheim no miente. Cuando está construyendo ideología, el Estado debe reprimir, la escuela debe segregar, debe haber desigualdades sociales. No es porque sea la clase dominante que está construyendo una teoría para engañarnos, no. Están convencidos, ellos creen que no mentimos y creen que los otros, los oprimidos, nuestra ideología, somos los que estamos mintiendo. Esa es la diferencia entre propaganda e ideología. No sé si fui claro. O sea, si te sigo correctamente, la perspectiva de Deleuze y Guattari, que apunta más bien al plano del deseo, estaría en el medio, ¿no?, de dos posiciones que hacen de la ideología una falsedad, Althusser, la ideología falsa, discurso falso, representación falsa, y la verdad, o sea, la ideología como verdad de la cual estoy convencido, como una verdad de la cual soy portador con absoluta convicción. En ese intervalo, en ese paréntesis entre la verdad y la falsedad y la verdad, ahí surgiría el problema del deseo. Pues es complementario en el sentido de que Deleuze y Guattari, a mi lectura que yo hago de Deleuze y Guattari, que es una lectura obviamente muy elemental, pero es mi lectura al final, ¿no? Es que ellos están trabajando, el objeto que tienen como es la construcción de la subjetividad. La construcción de la subjetividad. Entonces, aquí, más que estar en medio entre Althusser y Zizek, yo creo que están complementando, porque al final de cuentas, tanto Althusser como Zizek están viendo los elementos externos al sujeto que lo producen como sujeto sujetado. Siguen siendo elementos externos, objetivos, fuera del sujeto que lo producen. Y entonces, Deleuze y Guattari, la gran aportación es que no son elementos externos al sujeto. O sea, el sujeto se construye, el mismo participa. O sea, cuando tú construyes la subjetividad, bueno, sí, ok, los elementos te constituyeron, pero tú también colaboras en tu propia, la construcción de la subjetividad. Esa es para mi gusto la gran novedad y la gran aportación de Deleuze y Guattari, ¿de acuerdo? Y hay diálogos con muchos sentidos de Deleuze y Guattari, con todos los elementos. Por ejemplo, yo digo, en ese sentido de la construcción de la subjetividad, están muy cercanos a Lacan, muy cercanos. Porque, bueno, nomás que Lacan lo abordó por la pulsión de muerte. Es decir, es que el sujeto tiene una tendencia constitutiva, pulsional, a la destrucción. Entonces, no necesitas que vengan el opresor a oprimirte, a él le gusta oprimirse. O sea, nos gusta ser oprimidos, vivimos de esa, le sacamos provecho, somos cínicos, ¿no? Habla del cinismo. El cinismo como Lacan, el cinismo como un mecanismo de sujetación. Esa es la ganancia secundaria, ¿no? Que nos gusta hacernos como las víctimas. Miren, estoy pobre, y vivo de eso, ¿no? Vivo de mi propia condición. Entonces utilizo mi condición de oprimido para sacarle provecho de manera cínica. Ella habla del cínico, el que sabe que está mal, pero no quiere saber que sabe. Lo sabe, pero y lo dice, ¿no? Entonces creo que obviamente que hay muchos encuentros entre la perspectiva lacaniana, que obviamente viene del psicoanálisis, aunque estos vatos son anti-freudianos, se fijan, porque van a poner en cuestión esta constelación del complejo de Edipo, que también para mi gusto se me hace muy simplón, porque está deshistorizado. Esta crítica que hacen de Deleuze y Guattari al complejo de Edipo, o sea, la perspectiva freudiana, a mí me parece muy lúcida, o sea, que es que hay mucha lucidez en Deleuze y Guattari, hay mucha lucidez. Yo también creo que el punto más débil del psicoanálisis son estos complejos, porque estos complejos están descontextualizados, históricos, universalistas, y lo señalan muy bien. Yo creo que la crítica más radical que hay al psicoanálisis es la de Deleuze y Guattari, pero no desechan el inconsciente como objeto de estudio. Ojo, por eso el asunto del deseo. Es decir, una cosa es las constelaciones históricas, deshistorizadas más bien, ¿no? Sacadas de contexto, universalizar el asunto emocional, que es lo que le están criticando a la constelación edípica freudiana, y otra es desechar el objeto de estudio que es el inconsciente. Entonces no lo desechan, por eso van a construir el esquizoanálisis. Entonces, yo creo que hay diálogo entre Lacan, más diálogo hay entre Lacan y Deleuze y Guattari que entre Lacan y Freud. ¿Por qué? Porque están adentrándose, adentrándose a la complejidad de la construcción del sujeto, sin reduccionismos, ¿me explico? Sin estos pansexualismos históricos.
O la clínica, igual la crítica que le hace Foucault al psicoanálisis, ¿no? La clínica como mecanismo de control. En fin, entonces creo que entonces a tu reflexión, Spinelli, creo que Deleuze y Guattari no están en el medio de Siseki y de Althusser, sino están como al lado, como un elemento complementario. O sea, quiere decir, por eso Deleuze y Guattari se negaron a, incluso, verán que la noción de ideología no aparece prácticamente, está erradicada de la reflexión. Van a meter otro como el rizoma, que ahí tengo otra reflexión. Pero No, verán que totalmente. la problemática teórica de Deleuze y Guattari se aleja lo más que pueden, de esta perspectiva althuseriana marxista, aunque Althusser está repensando muchas de las nociones. Para eso, para no hacer énfasis en lo externo. Y pues ya está ahí, hombre, ya está. No hay necesidad de estarlo, sino que su sujeto de estudio es muchísimo más novedoso, porque es la colaboración del sujeto en su propia dominación, la construcción de subjetividad opresiva, el de como que tiene como que está vertebrado y articulado por el deseo. Y tuvieron que criticar el psicoanálisis, y tuvieron que criticar al Tusser, y tuvieron que criticar al marxismo. O sea, piénsenlo, prácticamente la empresa de ellos fue muy, pues era así como, fue muy novedosa, estaban contra todo. Pero yo digo que afortunadamente, ¿no? Entonces, hoy estamos ya en posibilidades, después de que les gusta, casi ya va a ser un montón de años, como 50, 70 años, ya en posibilidad de empezar a ver esas reconciliaciones, esos puntos de encuentro, no porque tengan coincidencia, sino porque son complementarios para complejizarnos la visión que tenemos del sujeto. Por eso. Me parece bien, Rigo, esto de pensar la constitución misma, la generación misma del sujeto. Porque cuando decimos que el sujeto colabora, entre comillas, o que el sujeto participa de su sujeción, primero tiene que existir el sujeto para que pueda actuar de esa manera. Entonces, por ahí Deleuze y Guattari nos proporcionan las herramientas de la generación, de la construcción de ese sujeto, y ahí interviene toda la crítica al psicoanálisis, toda su visión particular de Edipo, que es mucho más que un complejo psicológico, es casi, digamos, un operador ontológico de conformación de la subjetividad en la sociedad capitalista. Sí, claro, claro. Sí, la crítica, además yo creo que ha sido también muy poco comprendida la crítica que le hacen Deleuze y Guattari al psicoanálisis, que es una crítica para mi gusto muy necesaria, importantísima. Que es el psicoanálisis, los límites que tiene heurísticos el psicoanálisis, pues es que opera para una sociedad occidental, para un tipo de familia así muy, unos decían alemana y judía, y esto del complejo de castración, que tiene que ver más con unos asuntos eminentemente culturales muy propios del grupo en el que creció Freud, pero lo malo es que lo universalizó. Si toda la humanidad, en todos los tiempos, o sea, que el sujeto de Freud no tiene tiempo, no tiene historia, no tiene cultura, son estos sujetos occidentales a partir de los cuales se generan colonialismos, ¿no? Y si Piaget estudiando a sus hijos, pensar que entonces todos los niños que estudió Piaget son como los niños de Piaget, ¿no? Suizos, blancos y ta. Lo mismo sucedió con Freud, ¿no? Pensar que el grupo en el que él pertenecía, a partir de ahí se podían hacer generalizaciones tan, digamos, tan peligrosas como estar hablando de la constitución del sujeto mismo. Y esta crítica es la que hacen Deleuze y Guattari. Excelente, excelente. Y se adelantaron, Spinelli. En la crítica que hacen Deleuze y Guattari a Freud, no es más que la crítica que hoy los decoloniales le hacen a Occidente, el colonialismo, el epistemicidio. ¿Estás de acuerdo? Ese asunto de la colonización de los saberes, todo este discurso de colonial, todos estos nuevos discursos que han emergido en América Latina, son la crítica que Deleuze y Guattari le están haciendo a Freud. Es la visión de Occidente, ¿no? Una visión deshistorizada, que en el fondo no es más que una colonización epistemológica y política. No sé qué opinas tú, pero creo que se adelantaron a los estudios actuales sobre decolonialidad. Sí, sin duda. Y tal vez, bueno, vos lo ves desde ese ángulo, porque vos trabajás mucho en esa perspectiva. Yo tal vez lo veo mejor desde otro ángulo, el literario, con la figura de Gregorio Samsa, ¿no? Bueno, Deleuze y Guattari tienen un ensayo, pequeño ensayo magnífico, magnífico, que separa los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? El Antiedipo, que es el primer tomo, es del año 72,
Luego tenemos el ensayito sobre Kafka, que es del 75, la primera aparición de Rizoma, que es del 76, pero luego la segunda versión de Rizoma se incorpora a 1000 mesetas, que aparece en el año 80. Así que nos queda el ensayito sobre Kafka como una bisagra, como un texto bisagra entre los dos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia. Y yo quería destacar la figura de Gregorio, ¿no? Gregorio Samsa. Uno diría, ahí hay un sujeto, pero Gregorio Samsa no nace Gregorio Samsa. Gregorio Samsa como sujeto es objeto, vamos a decirlo así, de un proceso de construcción, de modelación, donde intervienen fuerzas internas, familiares, y externas, sociales, económicas, políticas. Y llega un punto en el que efectivamente ese sujeto, Gregorio Samsa, participa activamente de su sujeción. Cuando nosotros leemos la Metamorfosis, Gregorio tiene en todo momento el pensamiento de seguir trabajando, de seguir pagando una deuda prácticamente infinita, de seguir como el hámster en esa rueda de producción, como sea, aunque se haya convertido en una cucaracha, no importa, seguir produciendo, seguir respondiendo a esa necesidad. Y hay un momento, Rigo, que vos seguramente recordás de la Metamorfosis, donde el narrador nos presenta con humor, un humor ácido, un humor negro, a los tres miembros, a los otros tres miembros de la familia de Gregorio. El padre, un hombre robusto, fuerte, cincuentón, ya no podía trabajar. La madre, una señora muy atareada, muy ocupada con las cuestiones de la vida doméstica, ¿cómo iba ella a trabajar? La hermana, una señorita fina, delicada, que estaba muy concentrada en sus lecciones de piano, ¿cómo iba ella a trabajar? Es un humor ácido, devastador. El único que podía y tenía que trabajar era Gregorio. Pero Gregorio estaba plenamente convencido de cuál era su función en ese sistema familiar y participa activamente de esa sujeción y quiere seguir cumpliéndola incluso a pesar de su transformación, ¿no? Eh, es terrible. No sé si a vos te gusta Kafka, supongo que sí. No hemos hablado de Kafka, creo. Pero ese texto es desgarrador. No, sí, sí, lo acabo de leer, casi siempre lo leo varias veces al año, muchas veces, siempre lo estoy recurrentemente, es un texto pequeño. Lo acabo de leer hace unos cuantos días, con una versión que me encontré por ahí, y me gustó mucho, muy linda porque viene ilustrada, y es un texto que está en mí permanentemente. Sí, sí, efectivamente, o sea, en Gregorio Samsa. Por ejemplo, vean ustedes la escena de los jefes, cuando llegan los tres jefes también, cuando llegan los tres fulanos a la casa a visitar. Y entonces ahí están como las fuerzas externas, ¿no? Como la familia lo quiere ocultar, que no se asome, pero termina asomándose. Y en vez los sujetos aceptan más a Gregorio que la familia, pero ahí lo están constituyendo, ¿no? Son las fuerzas externas que están diciendo que al final no están preocupados por Gregorio, porque se volvió una cucaracha, un insecto, sino porque no iba a trabajar. Pero ¿cómo no iba a trabajar? ¿Y cómo se le ocurre no pedir permiso? Sí, sí, discúlpeme que se convirtió en un insecto, pero ¿por qué no pidió permiso? ¿No? Pero ¿por qué no avisó? Es decir, ¿cómo están las relaciones de poder ahí? Pero también Gregorio, como tú dices, él sabe que es una cucaracha, ¿no? Él sabe que el papel que está desempeñando, por eso se despertó convertido en una cucaracha, ¿no? Es la gran metáfora. Que todos somos lo mismo, ¿no? Es decir, todos de pronto en un momento decimos en la mañana, antes de despertar, qué es lo que ha hecho de mí la vida, ¿no? Que a mí no me gusta. Creo que tenemos derecho a hacer esa gran reflexión. Todos en la mañana, me supongo, no sé ustedes, pero yo sí, y no quiero hacer una universalización a lo freudiano, pero nos hacemos esta pregunta, ¿no? O en vez de decimos, híjole, soy una cucaracha.
un insecto, que uno siempre sabe que no es nada, que uno es lo que los demás han hecho de uno, ¿sí? Que uno responde a las expectativas de los demás, pero ¿quién soy yo? Y entonces no sabe uno quién es en el fondo uno, que es toda la filosofía esta contemporánea aquí en Kafka. Pero también, como tú dices, Spinelli, en algún momento la reflexión de Gregorio, cuando ya pasa el tiempo, recuerden que el papá le avienta una manzana al cuerpo y la manzana lo hace que se enferme porque no se puede desprender la manzana y nadie se la quiere quitar porque les da asco y se va pudriendo esa manzana ahí en el cuerpo. Y entonces Gregorio se va muriendo el insecto se va muriendo poco a poco. Y les puede, al final el papá le puede porque sabe que pues se le está muriendo Gregorio, entonces la posibilidad de que Gregorio se incorpore a la vida, pues se acabó. Entonces ya cuando la vida se va degenerando, el papá tiene que salir a trabajar, la hermana también tiene que volver al trabajo, la mamá está haciendo cosas ahí, en fin, ¿no? Creo que lava ropa o no sé qué hace, teje, algo así, pero ya todos se incorporaron porque tienen que sobrevivir muy mal. Y lo que dice Gregorio, lo único que me puede es que no pueda yo mantenerlos. Es que a él le gusta eso. Eso es lo que me hace feliz. Es que si lo único que me hace feliz en la vida es que mantenerlos, pues al salir y saber que yo soy el responsable y que mi hermana puede ir a la escuela y que mi papá puede darse la vida de jubilado. Pues entonces, él extraña, no lo hace porque aquí como participa, no sé, él, aunque es consciente que la sociedad lo ha convertido en un bicho, es decir, que está una máquina, un engranaje de la máquina burocrática, como dices tú, él añora, ¿no? A través del deseo, el deseo, no solamente una fuerza externa que lo somete, sino un deseo de ser el fuerte de la familia. Entonces aquí está muy presente, efectivamente, estos dos elementos, el elemento externo artuseriano y el elemento delesiano. O sea, cómo el sujeto participa ya, y además le gusta, es una máquina deseante. Y en esta, sí, por supuesto, hermosísimo. Es que Kafka es un clásico, Y, es un clásico. y esos jefes del exterior entran en una trabazón, en un ensamble con la familia, ¿no? Es como que se fundamentan, se nutren mutuamente. Es como que el jefe no es algo meramente externo, es algo internalizado de la función jefe. El padre, en teoría, es un jefe, o un jefe más, como queda claro también en otros textos de Kafka. Pero a su vez, ese afuera es un afuera un tanto siniestro, que presenta los rasgos de una familia, pero de una macrofamilia oscura, tétrica, una maquinaria realmente avasalladora. Es como que el exterior y el interior se funden y se complementan. Sí, ahí lo puedes ver, ¿no? Aquí puedes ver lo que estamos planteando. O sea, que la constitución del sujeto como sujeto sujetado tiene dos elementos indispensables y en veces predominan unos, en veces predominan otros, pero son, digamos, imprescindibles. La ideología y el deseo. Los elementos externos y los elementos internos, la dominación y la participación. Ahí están, operan, es como una especie de lógica. Ahora, no quiere decir esto que, contrario sensu a las teorías nominalistas, yo diría que hay una especie de conciliación de dos sentidos. Hay que reconocer que entonces que las relaciones de poder sí tienen una lógica, que obedecen a cierta lógica, pero que también tienen especificidad, las dos cosas. O sea, que cuando estás hablando de la colaboración, del ámbito de la colaboración, y de la resistencia o el ámbito de la persuasión ahí en ese ámbito, ahí está operando la contingencia. Es decir, hay cierta matriz, cierta lógica que le da universalidad, el poder tiene cierta lógica dotada de universalidad, que no es imposible deshacernos de los universales también en filosofía, Spinelli, porque, por ejemplo, hay unas posiciones así muy, demasiado así como extremas. No, un nominalismo extremo como el de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Tu, tu tocayo, pues allá también era argentino, me supongo. Ernesto Laclau. Y entonces estos vatos son muy extremos porque son antideterministas. Dicen que no hay nada, no hay ninguna fuerza, ninguna lógica, nada, y van a poner toda su alma y su corazón para demostrar y luchar contra todo tipo de esencialismo y determinismo. Pero el antideterminismo, pero te pregunto yo filosóficamente hablando,
no es otra forma de determinismo. O sea, no es decir, nada, no hay ninguna determinación. Bueno, entonces ya hay una determinación, que no hay ninguna determinación. O sea, la falta de determinación es otra universalidad. O sea, en filosofía no podemos estar exentos de ciertos universalismos. Es imposible que no existan los universalismos y las singularidades. Es imposible. Por ejemplo, la clave está haciendo un universalismo. Cuando dices que no existen no existen nada universal, pues ya está. Pues entonces la falta de universalidad es lo que le da universalidad. La falta de determinismo, si él dice que no hay ningún determinismo, pues entonces F también es un determinismo, la falta de determinación. Si nada determina, entonces esa es una regularidad, esa es una determinación. Entonces, como tú puedes ver, ya entrando en filosofía, la singularidad y la universalidad son complementarios, no son antitéticos, no son excluyentes, sino, digamos, elementos dialécticos, antitéticos y complementarios. Y entonces, así como estos universalismos filosóficamente hablando, es decir, es imposible encontrar universalidades, siempre están presentes ahí, en todo caso hay que enfrentarlas. Es decir, no hay que luchar si los fenómenos están determinados o no están determinados. Hay que encontrar dónde están los universalismos y dónde está la falta de universalismos, las especificidades, las contingencias. Creo que también aquí en las relaciones de poder, estos elementos externos e internos, ahí están, siempre están ahí. ¿Cuáles predominan? Es otra cosa, ¿no? Hay preponderancias, pero no exclusiones. A ver si soy claro. Es decir, en veces los elementos externos están sobre el sujeto, pero en veces son los elementos internos, el mismo sujeto que se va a construir a sí mismo como sujeto sujetado. Ahí están. Hay ciertas lógicas universales, ahí está. Pero también hay singularidades, o sea, en la manera en que operan cotidianamente, la cotidianidad, adquieren singularidad. La singularidad es sui generis al humano. Eso lo dijo Castoriadis, por cierto, ¿no? Cornelius Castoriadis, que decía, es que lo que no coincido con los postestructuralistas es que matan al sujeto. A propósito de esto, ¿no? Es decir, ellos matan al sujeto. Entonces el sujeto, si el sujeto nada más es un entramado de condicionantes externas y o de condicionantes internas producidas por él mismo, pues entonces no existe el sujeto, ¿no? La capacidad. El sujeto como tal no existe. A ese extremo llegó Foucault. Michel Foucault mató al sujeto en su totalidad. Entonces no existe el sujeto, solo somos un entramado discursivo, diría Lacan. Entonces, para todos esos pensadores de esa época, pues matan al sujeto, lo matan, como tal es la muerte del sujeto, el sujeto universal de la Ilustración. Y entonces emergen las agencias. Ya no es sujeto, sino agente, sustituyen esa noción. Pero viene Castoriadis, también contemporáneo, y les dice, a ver ustedes que matan al sujeto. Y luego la singularidad, les dice Castoriadis. Porque lo humano tiene que estar asociado al análisis de la singularidad. Dice Castoriadis, por ejemplo, dice, yo he estudiado dos pueblos pequeños, dos pueblecitos, que nomás separados por un pequeño arroyo, que tienen la misma o el mismo origen, la misma lengua, la misma historia, y de todos modos son diferentes. Es que estamos atrapados por la singularidad, por la creación, por la magia, por lo mágico, por lo que no podemos explicar. La singularidad es inexplicable. Y ahí se acabó cualquier tipo de argumentación. Es que hay singularidad. Es que los seres humanos somos singulares. Aunque somos un entramado. Spinelli es Spinelli. Nomás un Spinelli existe en el mundo y nadie más. Y nunca va a existir otro más. Es Spinelli, la singular, la magia. Lo inexplicable. Ahí está el sujeto. Es decir, no puede morir el sujeto. Pero entonces quiere decir que esto de los elementos externos y la singularidad, o sea, la creación auténtica, original, única del sujeto, ¿de acuerdo? Eso es entender la complejidad, lo que lo constituye y lo que lo desafía. Pero no son una cosa u otra, o sea, el sujeto no es solamente singularidad, también es lo que dijimos, ¿no? Es constitución, es sujetación y singularidad, sujetación y singularidad. Pero no pueden ser uno u otro, son complementarios. Estamos construyendo una perspectiva de la complementación. ¿Sí? Por eso estamos dialogando los imposibles. Deleuze, Guattari, Althusser, Zizek. Pues es que hoy lo podemos hacer. Hoy estamos haciéndolos dialogar. Y creo que en este diálogo, que es un diálogo muy necesario, heurístico, está para mi gusto emergiendo una nueva perspectiva muy nuestra, muy latinoamericana. No necesitamos repetir ni a Deleuze ni a Althusser, sino utilizarlos para construir una visión mucho más compleja del sujeto. Yo creo que yo te decía que esta nueva perspectiva, que es muy nuestra, yo cada vez, pues sí leo un autor y a otro, yo veo que cada quien le aporta algo, pero creo que tenemos que tener una perspectiva mucho más heurística del sujeto, donde estos elementos no sean antitéticos o excluyentes, sino más bien complementarios, ¿no? Pero una complementariedad dialéctica, no ecléctica.
Sí, en mi caso yo adhiero hasta aquí a la concepción maquínica de Deleuze y Guattari, concepción maquínica que rompe con, eh, bueno, ellos mismos lo dicen, yo no yo, adentro y afuera, ¿no? Dicen, bueno, eso ya no quiere decir nada, ya no significa nada. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Gregorio que hablábamos, ya no es eh, yo Gregorio contra todo lo que no soy yo, que me rodea, que será mi entorno, la sociedad, el mundo. Ya no es el interior de la familia y su exterior, la sociedad. O sea, los procesos maquínicos rompen con esos esquemas y lo que hay es generación continua de máquinas que atraviesan transversalmente esos órdenes y que nos llevan a otra forma de ver la cuestión. Eh, Atraviesan ese exterior y ese interior. Ya no es el afuera versus el adentro. Eso me parece que puede ser un punto de vista interesante. Bueno, ese es un elemento. Hay un par de elementos más que tenemos que enfatizar. El asunto de la resistencia. Yo he estado tratado de dudar, como poner en cuestión, empezar a sospechar que la resistencia no tiene tal carácter político, ¿no? O sea que le hemos dado mucho peso político a la resistencia. Yo he empezado a dudar de eso. Y en todo caso lo pongo la resistencia como otra modalidad más de dominación, yo diría de colaboración, de subordinación. ¿Estás de acuerdo? Quiere decir, es un elemento interno del sujeto. La resistencia es una forma en que el sujeto participa en su propia dominación, sin darse cuenta. No es que sea mala onda, es que uno no se da cuenta. Y uno cree que hace lo mejor, que la lucha social, que tal, tal. Y al final de cuentas, pues no sabes tú que no eres más que un medio para sublimar y que haces más opostar las relaciones de poder que estoy desafiando. Entonces colaboro, pero de manera inconsciente en la propia lógica de dominación. Bueno, estoy empezando a sospechar. Para no ser ingenuos, quiere decir, le estoy quitando el romanticismo, pues somos filósofos, no sé, es que uno en filosofía se hace lujo, ¿no? Se da lujo y si no, en veces le tengo más confianza, creo que nos da más lucidez, Spinelli. Cierta dosis de pesimismo nos da un poco más lucidez en filosofía. Es decir, nos dota de cierta... Usted, oye Rigo, pero cómo es pesimista? ¿Por qué le quitas todo el romanticismo a la resistencia? Sí, está bien, sí, soy pesimista, pero me dota de lucidez. Empiezo a imaginarme que eso no estoy contribuyendo a la emancipación, sino estoy contribuyendo a mi propio sometimiento. Pero no nos quedamos ahí. También planteamos el asunto de la ruptura, ¿no? Planteamos que hay una ruptura, pero que esta ruptura está fuera de la conciencia. Ajá. Ahí Entonces nos estamos dejó trabajando todo, ¿no? saludos Sergio, Ah, muy bien. Rigo. Pues eso está complicado, ¿no? Tener una perspectiva así como muy global de todo, ¿no? De todo ese sujeto Y, y sus revoluciones. y sí, es complicado eso. Nos dejó ahí un mensaje, Sergio, muy interesante la presentación. Gracias a Rigoberto y a Juan Manuel por moderar. Bueno, tuvo que retirarse, nos deja saludos. Al contrario, nosotros le dejamos también un agradecimiento a Sergio por haber estado presente durante la exposición y la charla. Pero sí, sí, Rigo, indudablemente es muy complejo. Y a mí lo que más me gusta, vos sabés, de, de tu enfoque es esto de hacer convivir la perspectiva ideológica con la perspectiva que pone el acento en el deseo, ¿no? Sin exclusión, tratando de tomar los dos polos y atender, como hablábamos hoy en otro contexto de polos y de tensión, la tensión que hay entre ellos. Eh, es cierto que por ahí la perspectiva de Althusser puede haber quedado tal vez un poco anticuada, un poco oxidada, pero seguir pensando en términos ideológicos no creo que sea algo negativo, por el contrario, pero sí después del Antiedipo, sí después de Deleuze Guattari, ya no podemos
vincularnos ingenuamente con la ideología. No podemos tener un concepto ingenuo de ideología. Tenemos que entender que el deseo, y ese deseo por participar en la propia sujeción, ¿no? Por ser casi un colaborador de la propia opresión, bueno, eso es insoslayable y tiene mucha actualidad. También quiero compartirte, Spinelli, compartirles a ustedes, pues, estamos aquí, creo que 3, 4, ¿no? Que en vez estos despachos son muy fructíferos. Dialoga uno con mucho más profundidad, ¿no? Que hay un puente entre esta perspectiva epistemológica de Deleuze y Guattari cuando construyen lo del rizoma, y yo diría, y la noción de sobredeterminación y la dialéctica de Marx. O sea, aquí quiero hacer un diálogo. Miren, yo estoy convencido, y esto lo aprendí de Althusser. Yo pienso que la dialéctica de Marx no es la dialéctica de Hegel, puesta de cabeza, que está puesta de cabeza en Hegel y la pusieron de pie según Engels, ¿no? Según Engels, la dialéctica en Hegel está en el método, pero no en el fin, ¿no? Que es el conocimiento absoluto, que eso es idealista. Entonces dice Hegel, no, pues lo que hizo Marx es que estaba la dialéctica de cabeza y la puso de pie. Le quitó todos los rezagos ideológicos, metafísicos, le llaman, quiere decir. Según ellos, no la metafísica, en el término marxista, pues, ¿no? Es, es un adjetivo para desdeñar las posiciones de Hegel, y entonces se quedaron solamente con el método. Y entonces, en la perspectiva de Engels, esto lo hacen en ese famoso libro de la ideología alemana, ¿no? En esta perspectiva, para Engels, Marx no es más que un hegeliano, ¿no? O sea, un hegeliano que aplicó la dialéctica a la economía política y ya. Entonces no seguirá siendo más que una dialéctica hegeliana. Yo estaría en contra de eso, yo también, igual que el Tusser sí nos ayudó a reflexionar, yo opino igual que el Tusser, que hay una nueva dialéctica y que no es el método de Hegel aplicado a la economía política. Es decir, que Marx no es Hegel, ¿no? En otro contexto, sino que hay una nueva perspectiva, otra dialéctica. ¿Y en qué consiste esta dialéctica que no es hegeliana y que está en Marx? Y entonces lo que hace Althusser en esto de dialéctica y sobredeterminación es que utiliza la noción de sobredeterminación para explicar esta nueva dialéctica que está en Marx, que a lo mejor Marx no la reflexionó, porque él no hacía filosofía de su propio trabajo científico, pero que Althusser sí lo hizo, ¿no? Hay que hacer filosofía del marxismo. Entonces lo que encuentra es que entre la dialéctica de Marx, la nueva dialéctica que él puso en práctica, pero que no reflexionó, es esta perspectiva de sobredeterminación. Por eso habla de dialéctica y sobredeterminación. Un artículo hermosísimo. Yo creo que el artículo más poderoso que tiene Althusser y que está en el libro que se llama La Revolución Teórica de Marx. Bueno, pues yo creo que igual, creo que la noción de sobredeterminación de Freud, que construyó Freud, para defenderse de ese ataque de pansexualista, cuando les digo, no, es que Freud va a plantear que el sexo sí es un elemento más, pero que tiene que intervenir el asunto biológico y lo actual y lo detonante. Y entonces estos diferentes elementos que están sobredeterminados, pero uno de ellos les da especificidad al fenómeno. De alguna forma, dice Althusser, plantea que está operando una dialéctica como la utiliza Marx. Para Marx no es un asunto de tesis, antítesis y síntesis o negación de la negación, es algo mucho más complejo. Si uno lee a Marx y ve una visión de la dialéctica mucho más compleja del mundo, pues yo pienso que esta nueva perspectiva, que no es cartesiana, ¿de acuerdo? Esta causa-efecto, esta perspectiva que no es el método cartesiano de el fin, o esta perspectiva aristotélica de ver las causas materiales, aunque Aristóteles era muy profundo, había las causas materiales, las finales, pero esta perspectiva de la cual se hizo el positivismo, ¿de acuerdo? De pensar que la ciencia es una atomista, eh, experimental, causal, ese causalismo lineal, se hizo garras con esta noción de sobredeterminación, que finalmente devino en este asunto de la complejidad, bla, bla, y que es lo que está planteando Deleuze y Guattari en el rizoma. El rizoma es esta perspectiva no causalista, no cartesiana, anticartesiana, una nueva perspectiva compleja de ver el universo, el mundo, esta multideterminación no determinista, sino esta noción de sobredeterminación que está en Freud, esta dialéctica marxista, que no es hegeliana, y la perspectiva del rizoma de Spinelli, son complementarias.
me parece que son como diferentes denominaciones para estar hablando de lo mismo, de una epistemología no cartesiana. Es una nueva forma de concebir el universo, una nueva forma de concebir el mundo, ¿de acuerdo? Que Edgar Morán le llamó complejidad, Edgar Morán, que se puso de pronto muy de moda, ¿no? Pero hay otros que han abordado este fenómeno, el mismo, yo creo que Gastón Bachelard y Castoriadis y muchos otros, ya habían abordado una perspectiva no cartesiana, una epistemología no cartesiana. Entonces creo que aquí hay encuentros, habría que enfatizar este del rizoma. Todo esto del rizoma no es más que una forma en que Deleuze y Guattari se deslindan de la perspectiva cartesiana, ¿no? Una epistemología cartesiana. Y entonces yo creo que esta perspectiva del rizoma, o esta nueva perspectiva epistemológica, anticartesiana, anticausalista, obviamente que va contra todo el positivismo, es una invitación, termino con esto, Spinelli, una invitación a conciliar los contrarios en una nueva lógica, que no es ecléctica. Es decir, imaginar una nueva lógica dialéctica, o sea, una negación dialéctica, sin estar juntando lo que no se puede juntar, sino imaginar el sujeto sujetado, las relaciones de poder, con una nueva lógica. Es decir, un sujeto que ya no es cualquier cosa menos una simplicidad o una Robinsonada. Es decir, emerge, estamos tratando de contribuir para que emerja un sujeto muy complejo, ¿de acuerdo? Bajo otra lógica no cartesiana. Por eso la necesidad de, en un segundo tomo, en 1000 mesetas, construir esta perspectiva epistemológica. Entonces aquí hay epistemología y hay política. ¿Me explico? O sea, en Deleuze y Guattari, en esas dos obras, lo que tenemos es una crítica a los determinismos. Cuando critican a Freud y la constelación edípica, es una crítica a los determinismos. Y luego, pero hay una propuesta, ¿no? La propuesta maquínica, el sujeto deseante. Es decir, y luego esta perspectiva se quedó a medias. Es como lo que le pasó a Michel Foucault cuando construyó. Le dijeron, bueno, ¿y cuál es tu perspectiva epistemológica? Y tuvo que construirla, escribirla, las palabras y las cosas, y posteriormente la arqueología del saber. Es decir, la perspectiva epistemológica en la parte de la cual se enmarcan las investigaciones de Michel Foucault. Bueno, pues en 1000 mesetas es la perspectiva epistemológica, a partir del cual podemos entender esta construcción maquínica del sujeto. Es su complementación epistemológica. Y yo diría que aquí hay puentes, claro, claro, claro. Pues lo mismo que hizo Freud con la construcción de la sobredeterminación. Necesitaba una epistemología para poder construir el gran aparato que era el psicoanálisis. ¿No? No sé si me explico. Entonces creo que esto se ha desdeñado, se ha tergiversado, se ha entendido. Hay que retomarlo, ¿no? Hay que retomar una nueva perspectiva epistemológica para construir un nuevo sujeto. Un nuevo sujeto. Sí, La teoría sobre el y sujeto. algo interesante y provocador es tratar de pensar esta dialéctica o nueva dialéctica o dialéctica que no es exactamente dialéctica en el sentido hegeliano, ¿no? Vincularla con los trabajos de Deleuze y Guattari, que supuestamente son antidialécticos, que supuestamente tienen una visión absolutamente negativa con respecto a la dialéctica. Pero sería enriquecedor ver eso, ¿no? A ver si realmente el pensamiento de Deleuze y Guattari es antidialéctico 100%, o si se opone a cierta forma de dialéctica de manera puntual, bueno, como sea. Es provocador, pero puede ser muy enriquecedor. La pregunta es si hay una nueva dialéctica en Deleuze y Guattari. ¿Hay? ¿Son antidialécticos o hay una nueva dialéctica? Yo creo que la mayoría de los especialistas te dirían que no hay nada parecido a una dialéctica y te plantearían que el rizoma, bueno, justamente no responde a una visión dialéctica. Pero, ya te digo, como hipótesis de indagación, de interrogación, bueno, puede ser muy enriquecedora, porque puede ser que se logre ver algo que hasta acá no se ve o que parece imposible. ¿Por qué no? Cabe hacer este tipo de preguntas. Sí, claro. No, yo digo que, bueno, pues es que la teoría sobre el rizoma o la perspectiva es antideterminista, ¿no? Anticartesiana. ¿Y qué es eso si no la emergencia de la complejidad? De una teoría, de una perspectiva sobre la complejidad. Y que no, la dialéctica es parte de esta complejidad. A lo mejor no es solamente, sino parte, ¿no? Parte de esta nueva visión del rizoma, parte. No solamente decir, no puedes reducir toda esta perspectiva anticartesiana solo a lo dialéctico, pero ahí está una nueva dialéctica. Ahí está en, digamos,
viviendo, coexistiendo, atravesando, pues, ¿no? Una nueva visión anticartesiana. No, pues es que sí da para mucho, ¿no? Tenemos un montón de retos, está bien. Da para mucho y por suerte compartimos varios espacios y varios proyectos y tendremos numerosas ocasiones para volver sobre estos temas. No sé si habrá alguna pregunta para vos de parte de Melina o de Facundo, que están aquí presentes. Bueno, parece que no. Pero bueno, por mi parte no, dice Facundo. Bueno, solo agradecimiento, no, al contrario, Facundo, muchísimas gracias a vos. Eh, bueno, Rigo, vamos cerrando, si te parece, no sé si querés decir algo como para redondear, como para ponerle el broche a esta jornada magnífica, muy interesante, jornada doble de conexiones maquínicas. Eh, bueno, todo tuyo el cierre. Si no, pues primero agradecerte porque estos espacios son fundamentales, ¿no? Estos espacios de diálogo. Eh, Pareciera que era imposible poder dialogar a alguien que no dialogó en su momento entre ellos. Parecía imposible, pero lo ven que no, que creo que hoy estamos en tiempo y en forma para empezar a imaginar nuevas perspectivas sobre el sujeto. Es decir, como dices tú, acercarnos al sujeto sin simplismos. Y yo creo que este reto, esto de empezar a reconceptualizar, de empezar a, a dialogar, a tejer puentes entre posiciones que parecían antitéticas, imposibles. Era imposible más, sería una herejía decir que Althusser y Deleuze dialogaran, ¿no? Hoy no nos parece hereje, hoy nos parece simplemente complementario. Esto creo que esto es una osadía colectiva. Esto rebasa cualquier esfuerzo individual, se lo he dicho a Spinelli. Creo que es una invitación para soñar juntas, juntos, para no repetir teorías, sino para construir nuestros propios posicionamientos desde acá, desde nuestras posiciones marginales, porque somos sujetos marginales en América Latina, no estamos en las universidades norteamericanas, no tenemos los reflectores de las discusiones filosóficas, pero creo que esa marginalidad también nos da fortaleza, ¿no? Porque nos permite pensar con cabeza propia. Estamos menos influenciados por los debates que se dan en los centros del poder. Y entonces es una invitación para soñar, para pensar juntas, juntos, para construir un nuevo imaginario sobre el sujeto social. Y gracias, un abrazo desde acá, desde las antípodas de América Latina. Bueno, por mi parte, qué grande, Río, qué grande. Eh, yo también, todo el agradecimiento del mundo para las personas que nos acompañan, ya sea en el momento de la conversación, las que después tienen ocasión de ver las grabaciones, de escuchar, que son la razón de ser del ciclo, en definitiva, más allá de expositores, moderador, toda esa gente, todo ese entorno de alguna manera es lo que hace posible y nutre este gran esfuerzo. Gracias a la Universidad de Morón, también que dispone todos los medios para que podamos encontrarnos una y otra vez, quincenalmente, o a veces con algunas ligeras alteraciones en el cronograma. Por ejemplo, nuestra próxima conferencia va a ser recién el 30 de abril y va a estar a cargo del doctor Omar Murad. Va a estar, como siempre digo, para alquilar balcones virtuales. No se la pierdan. Y bueno, y gracias en este caso puntual a vos, Rigo, gracias por el permiso. Gracias por estar ahí presente y por ya varios años de amistad con todo lo que eso implica, ¿no? Pensar juntos, comprometernos juntos, crear más espacios, más proyectos juntos, eso es valiosísimo. Así que, bueno, te mando un gran abrazo y ahora voy a detener la grabación, pero luego te saludo en off. Bueno, muchas gracias, Rigo.